Seguimos en esta tertulia del lunes 9 de enero de 2023. Estamos con Armando Sartorotti, Ana Laura Pérez y Martín Bueno. Cambiamos de tema totalmente, ¿eh? A ver, ahora que muchos están de vacaciones, ¿les cuesta soltar el celular para consumir información? ¿Dejar de estar tan pendientes de lo que ocurre en el mundo? ¿Es un problema estar muy conectados a las noticias? El viernes, aquí en Perspectiva, la psicóloga chilena Pilar Sordo les planteaba a la gente que mire menos noticias o que, si puede, directamente no mire nada para mejorar su bienestar. Planteaba una desintoxicación informativa de noticias que la gente no puede controlar y, por ende, decía, le hacen mal. Y además con noticias con las cuales no puedes hacer nada, digamos. O sea, uno puede lamentarlas o no, pero no tienes control. Y si no tienes control, no te aportan a tu paz. Por eso que una de las cosas que mi amiga plantea es la desintoxicación informativa, digamos. Mirar menos noticias, ¿no? Segunda enfermedad. Mirar menos noticias o no necesariamente mirar, pero quizás menos escroleo de redes sociales, por ejemplo, donde es siempre un flujo sin terminar de noticias, ¿no? Yo sé que con eso atento contra la radio, pero ojalá no ver. Te estoy liquidando el trabajo, pero ojalá no ver, ojalá tener como el titular y nada más, y pasar a cosas que me hagan bien. ¿Qué dicen de planteos como este que ahí la escuchábamos a Pilar Sordo, pero no es la única? Lo habrán presenciado ustedes, incluso capaz que en sus grupos de amigos, de familiares. No quiero consumir más noticias, ya está. ¿Es nocivo consumir tanta información? ¿Es bueno hacer una desintoxicación total? ¿O no conviene llegar a tal extremo? A ver, ¿cómo ven este tema? ¿Querés arrancar vos, Ana, que tenías unos datos? Dale. Sí, yo decirle a Pilar Sordo que no se le ocurrió a ella eso, que es un fenómeno que viene ocurriendo. Después, yo tengo tanto para decir sobre esto que me voy a tener que contener. Pero nada, es un fenómeno. En el último estudio que hace Reuters sobre consumo de noticias en el mundo, que abarca casi 50 países en todos los continentes, en esta edición, la 2022, habla específicamente de lo que ellos llaman la evasión selectiva de noticias, que es eso un poco que describe Pilar Sordo. En términos porcentuales viene indicando que, por ejemplo, hay en 2022 un 5% de personas que están por completo desconectadas de las noticias. Eso puede parecer un número pequeño, pero es bastante grande en comparación con otros países. Específicamente en Estados Unidos creció en los últimos 10 años de 3% a 15% la gente que tiene ese tipo de actitudes. Y cuando se les pregunta el motivo, tiene que ver un poco con, en algunos casos hablan de 29% habla de agotamiento psíquico, ¿no? Respecto de eso, 36% habla de que le baja el ánimo, y acá hay un dato interesante, y es que la mayoría son menores de 35 años, quienes marcan problemas de ánimo relativo, o sea, que hay un consumo, una relación diferente generacionalmente hablando. 16% habla de impotencia, 17% habla de que le genera momentos de discusión con sus amigos o familia que quieren evitar, ¿no? O sea, hay algo de ese fenómeno que ella describe, que en realidad viene pasando, que se acentuó. De hecho, la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia acuñó el término infodemia, y a pesar de lo que la gente cree, no se aplica solamente a información falsa, que sí, pero también aplica a un consumo compulsivo de información y los efectos que eventualmente eso pueda generar. De todos modos, voy a decir esto y me contengo, me parece tan hedonista el planteo de Pilar Sordo, pero de un hedonismo tóxico, o sea, con todo el amor del mundo. Primero, debato mucho que no puedas hacer nada. Me parece que habla mucho de una persona, decir, si vos no te podés ir. Y dos, consumí lo que te hace bien. Si hay un niño, o sea, yo pienso, por ejemplo, me ha pasado, yo doy clase en facultad y me ha pasado con mis alumnos, por eso yo he venido percibiendo que esto tiene un componente generacional. En el último semestre les hablé de la fotografía del niño que se ahogó en el Mediterráneo tratando de, ¿no? Famosa foto.
Y me ocurrió que más de un alumno me dijo, yo no la vi porque me da impresión, y la puse en la pantalla gigantesca de la clase. Porque perdón que te dé impresión, pero la única manera de que ese niño no sea muchos niños es que te dé impresión. O sea, el la me parece que no está bueno, pero está. Lo dejo a Martín, que tenía pila de cosas para decir. A ver, Martín, que iba por otro lado, ya adelantó, a ver. Sí. Sí, güey, yo voy por otro lado. Yo escuché primero el segmento y después me tomé el trabajo de escuchar toda la entrevista a Pilar Sordo para intentar cambiar mi opinión. Y si fuese una política, le diría si se quiere reexplicar. Si quiere volverlo a explicar porque capaz que se expresó mal. Al mismo tiempo, cuando lo iba escuchando, me recordó una nota que salió hace 4 o 5 años de un columnista en un diario de primer nivel en Uruguay, un 8 o 9 de enero, también en estas épocas, una nota de opinión que hablaba del Uruguay fantástico, de la tranquilidad, de los niños, de lo bien, y en realidad estaba hablando de su vida. Está hablando de su vida, que la puso en una columna de opinión en un diario de primera. Digo, pero esta es tu vida, ¿no? Y él confundió su vida y su realidad con la de un país, porque él se sentía muy bien, estaba en un momento pleno de su vida y la verdad que es fantástico, ¿no? Después lo otro que me pasa es cuando la gente claramente pierde el sentido del privilegio, ¿tá? En la vida, ¿tá? Hay algunos que por diferentes motivos históricos, también incluyo al mérito, también incluyo a otros componentes, tenemos una situación de privilegio, ¿tá? Algunos se lo han ganado en el sentido tradicional, otros se lo han ganado, pero no importa. Nunca hay que perder el sentido de que uno es un privilegiado en este mundo, ¿tá? Y es un privilegiado estadístico. O sea, agarras la estadística y dices, bueno, yo en la estadística soy un privilegiado. No importa cómo llegué acá, o sea, no voy a discutir eso, ¿tá? Y en eso hay mucha gente que tiene un sentido de ubicación asociado a esto. Incluso hay gente que, diríamos, que tiene su privilegio, si querés, fruto únicamente de herencias, igual tiene un sentido de ubicación y un sentido de responsabilidad social enorme. Y después está Pilar Sordo, ¿tá? Que yo lo que me di cuenta era, porque aparte están cómo se plantean los temas, ¿no? Es, a mí esto me hace mal, no lo quiero ver. O sea, estaba, a mí la imagen era ella en su suite Ocean View, ¿no? Molesta porque había una noticia que hablaba de algo que a ella le hace mal, entonces no la quiero ver, ¿no? A ver, el celular nos contamina, el celular nos hace un montón de cosas feas, eso es cierto, ¿ah? Pero yo creo que el planteo fue otro, yo no lo puedo solucionar, entonces no tengo nada que ver. ¿Qué hubiera sido de la historia de la humanidad si un montón de gente nos hubiera enterado de un montón de cosas que en realidad individualmente no podemos solucionar, ¿tá? Pero en la acumulación a lo largo del tiempo, ¿tá? Logra grandes cosas? Lo que comentó Ana Laura de la imagen de ese niño es dramática, y obviamente que es una imagen que hace mal desde el punto de vista lineal, te choca, te causa algo muy feo, te angustia, pero qué importante de que son esas cosas. Entonces a mí me parece que hay que separar una discusión en serio de esto, lo que es discutir esto en serio, de lo que es discutirlo de alguien que habla para, diríamos, su grupo de amigos y amigas que están en una muy buena posición y no quieren que las molesten en sus vacaciones, ¿tá? Porque le hacen mal, ¿tá? A mí me transmitió ese planteo, ¿tá? A mí me molesta, no quiero ver cosas feas, bajo la cortina y vivo en mi burbuja y la hago lo más ancha posible, mi burbuja de confort, ¿tá? A tal punto que no los quiero ver ya, ¿tá? Para pelear un poco, voy a citar uno de los ejemplos, porque yo creo que lo que... Quiero decir que este es el mejor Martín Bueno de las tertulias. El que dice estas cosas. Oye, otra cosa, ojo, que quiero decirle, hay que darle la chance, capaz que no quiso decir lo que dijo. Porque tiene 2 frases que son terribles, ¿tá? Capaz que no lo quiso decir, capaz que quiso hablar de la fake news, de las cosas que están, diríamos, de las noticias de odio, ¿tá? Pero mirá, Martín, por ejemplo, acá hay gente que se siente identificada con eso. Carlos dice, es totalmente nocivo consumir el constante bombardeo de Crónica Roja que se hace en Uruguay. La sobreabundancia de Crónica Roja macabra es psicológicamente perjudicial al ser humano.
No, absolutamente. A ver, pero hay muchas cosas. Yo no consumo el Crónica Roja. Y es más, en verano consumo periodismo de primer nivel. El extenso, el largo, el que uno tiene tiempo de leer. ¿Ah? O sea, uno puede elegir qué consumir, pero de vuelta, hay formas de hablar sobre los temas y de plantearlos. Esto fue una forma de no me muestren porque me hace mal. Ujú. A ver, está lleno de cosas que nos hacen mal, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Y qué hay que hacer con las cosas que nos hacen mal? Administrarlas. Armando. Este, sí, parte de lo que decía Martín, nosotros no somos todos. Gran cantidad, yo diría que la mayoría de los silenciosos, sobre todo, lo que consumen son los informativos de televisión abierta, que por algo duran lo que duran para mantenerlos repitiéndole noticias, machacándole noticias. Una vuelta estuve en el peor, yo sé que fue en el peor momento de Colombia, en los años 90, y los tipos, los diarios elegían 2 muertes por día para poner a la página de noticias. O ponían un número, hoy murieron 84 personas. Punto. Era toda la información policial que se iba a recibir ese día sobre los muertos. Sobre lo que dice Pilar Sordo, no consumir noticias es un camino a la ignorancia. ¿Ah? Las noticias no son TikTok, a pesar de que TikTok también, en TikTok hay una cantidad de noticias, pero que quedan encubiertas en toda la basura, ¿tá? Que TikTok me da permanentemente para mantenerme enganchado 16, 17, 18 horas, como pasa con los gurises de 12, 13, 14 años y mucho más grandes también, digamos. No ver nada, a mí por lo menos me genera ansiedad. ¿Ah? Lo que decía Ana Laura sobre Aylan Kurdi, el niño que encontraron ahogado en la playa de Turquía. Es importantísimo que la gente sepa, lo vea, aunque le duela verlo. ¿Ah? Eso es información. No ver 40 cadáveres de niños por año, sino ver a Aylan Kurdi, que murió hace 7 años atrás y que hoy lo seguimos nombrando acá en este programa y en muchos otros. Ana Laura con sus cursos, yo con los míos también en OR. Nosotros estamos en un país en donde tenemos una cuando digo nosotros estoy hablando ahora sí de todos, tenemos una sobreexposición de noticias, sobre todo por la televisión abierta, que nos da informativos centrales de 2 horas, ¿tá? El informativo que tiene mayor caudal de audiencia, que es el subrayado, todavía le agregó media hora más al informativo principal, que después lo repiten después de las 12 de la noche, que tiene su versión al mediodía. O sea, nos exponen a 6, 8 horas de televisión abierta con informativos, porque el prime time, la hora pico, vende productos, y entonces nos meten además en esas 2 horas y media tandas de 20 minutos, 15 minutos. Nos repiten 2 veces en el mismo programa la noticia, ¿tá? Porque el locutor la da al aire y después la pone en off con las imágenes que corresponden, diciendo exactamente lo mismo. Nos repiten noticias 3 días después, están 3 días dando la misma noticia, no aumentando la información sobre la noticia, sino exactamente la misma información. Y la cantidad de gente que consume los informativos en televisión abierta, probablemente no seamos nosotros, ¿tá? Pero sí estoy seguro que si escarbamos a nuestras familias, son muchos de los integrantes de nuestras familias y de la población en general. Entonces, yo creo que tenemos que estar informados, que tenemos un abuso respecto a los medios abiertos, sobre todo de cómo nos dan la información y qué cantidad de información nos dan y cómo nos saturan y nos repiten. Eso que decía el oyente sobre la información policial, llega a un grado de inmoralidad que, o sea, te ponen un muchacho de 16 años asesinado al lado de un accidente en 18 de Ejido, entre un auto y un camión. O sea, es realmente inmoral. Es importante estar informado, es
por lo menos para mí es muy importante estar informado, pero creo que es importante estar informado para la población en general. ¿Ah? No estar informado, negar toda la información te hace víctima del terraplanismo. Ana, a ver, dale con tu segunda vuelta que te quedaban un montón de cosas. Sí, como me estaba quedando sin batería la computadora, salí corriendo, pero estoy acá. Esto es radio en vivo. Nada, a ver, esto que yo decía, del montón de cosas que me gustaría decir sobre el tema. Varias comparto, las dijo Armando y Martín. Yo lo que creo, también me parece que está bueno hacer mea culpa, ¿no? Esto es para esa. También yo creo que no todo lo que los medios y los periodistas contamos cumple con estas condiciones. La Crónica Roja es un buen ejemplo. Una rapiña no es una noticia por sí misma. Hay montones, no hay ninguna necesidad. Y a veces se cuentan algunas random que no tienen como ninguna característica que las vuelva a noticias. También es verdad, digamos, cuando yo doy en facultad a mis alumnos la definición de noticia, se da siempre como el mismo debate, es una de las características que definen la noticia desde el punto de vista teórico tiene que ver con su irrepetibilidad, con su característica de ser extrañas y poco comunes. Entonces, en un país donde las cosas en general funcionan bien, son malas, ¿no? O sea, esa es la explicación de por qué las noticias son malas. El primer día de clase no es una noticia, salvo que estés en Siria, ¿no? O sea, si estás en Siria, el primer día de clase y los niños entrando a la escuela es noticia. En Uruguay eso no es noticia. Entonces, cuando la gente demanda a veces que las coberturas sean buenas noticias, eso no existe, porque en realidad una noticia no es una cosa que ocurre siempre de la misma manera. La gente comprando pescado el Viernes Santo no es una noticia. O sea, no todo lo que está en los medios es una noticia. Pero muchas veces son malas. Entonces, también entender eso. Después, ella habla, Pilar Sordo puntualmente, no quiero preocupar a Martín, pero vende millones de libros, Pilar Sordo, y tiene hordas de seguidores, ¿no? Lo sé. No está nada también, sola en su planteo. Pero me parece que como que hay una cuestión que tiene que ver con que ella habla de las redes sociales, y en las redes sociales hay un montón de otras cosas que hacen daño, que no son noticias, de las que ella no habla, ¿no? Millones de avisos sobre cómo adelgazar, cómo ser perfecta, cómo tener la barriga plana, cómo recuperar a esa persona que no te contesta los mensajes, pero millones y millones de mensajes tóxicos y que lastiman y que hacen daño, y en eso sí, que no aportan nada muchas veces, ¿no? Que no enriquecen, que no te hacen pensar en que puedes cambiar el mundo, que no te unen con otros para tratar de pensar que sí podés hacer cosas para que tu derredor sea diferente a como es. De repente no solo, como decía Martín, pero sí en grupo. Y de esas cosas no habla de las... No, hay como una cuestión ahí de no me quiero enterar que el otro la está pasando mal, ¿no? Hay una cuestión, capaz yo lo interpreto mal, no es la primera vez que se lo escucho decir a ella, de hecho, ni es la única persona que lo dice. Y repito, me pasa mucho con chiquilines de 20 años que tienen ese mismo discurso, ¿no? De a mí, yo ver determinadas cosas prefiero no porque me hace daño, pero en general tienen que ver con el otro. Y entonces a mí eso me produce mucha angustia. Ana Laura, una cosa chiquita. Aclarar que vos das clase para muchachos de ciencia de la comunicación que muchos se van a canalizar hacia periodismo, ¿no? Muchos estudian periodismo, otros estudian publicidad o hacen cine, documental, digamos, que quisiera pensar que tienen un nivel de conexión con ese tipo de cosas que está por encima de la media. Y así todo, de forma creciente en los últimos años, ha empezado a surgir esta cuestión de a mí esto no porque me hace mal.
a mí esto no porque me hace mal. También son, para no, ¿sabes? Porque yo estoy en contra de esta cuestión de pegarles a las generaciones y siempre pensar que los demás somos mejores, son hijos de la pandemia, ¿no? Se criaron en un mundo, a diferencia de la generación anterior, con 10 años de crecimiento económico interrumpido, esta es una generación que piensa que el mundo se acaba mañana, es Greta Thunberg, ¿no? O sea, es como esa, hay una cuestión ahí de manejar la angustia, ¿no? Y de no poder con esa angustia con la que yo conecto. Entonces hay una parte de esto que la puedo entender, pero lo que pasa es que entonces en algún punto están conectando con bajar la panza y eso les hace mal, pero no conectan con el dolor ajeno, o sea, huyen del dolor ajeno. Entonces me parece que si tenemos alguna chance de que el mundo no explote mañana, es conectar con el dolor ajeno, si no es imposible. ¿Les quedó algo? ¿Algún apunte? No, a ver. Dale, Martín. A mí a ver, yo sé que esta señora vende un montón de libros y que es muy importante. Y por eso es que me preocupa más. Porque a mí me preocupa mucho, yo lo he dicho muchas veces en la tertulia, ¿tá? Que es el rol de las élites. Y el rol de las élites en el sentido amplio. Las élites la integran, generalmente se confunde con una élite económica, pero no, es la élite económica, son los empresarios, son los sindicalistas, son los políticos, son los periodistas, son los escritores, son los deportistas, digamos, que tienen mucha exposición, o sea, las élites. Y esta señora forma parte de una élite. Es de las personas que pueden llegar a de alguna manera hacer un intento real de cambiar algo. Porque los que forman parte de las élites forman parte de un grupo que de alguna manera pueden llegar a cambiar algo. Obviamente que no va a cambiar el mundo, ¿tá? Pero pueden llegar a cambiar algo. Vende millones de libros, ¿tá? Y lo que me preocupa, y pasa en Uruguay, lo he escuchado mucho, que las élites empiezan a bajar cortina, no quieren ver, ¿tá? Y me parece que eso es gravísimo, porque son las que han sido, diríamos, el motor de los cambios en la humanidad. Y hoy tenemos una élite que quiere sentirse bien. No, pues yo me quiero sentir bien. No, para mí eso me hace mal. Y eso es grave. Las élites han sido sacrificadas, las élites han dado sus vidas por los cambios en muchos momentos de la historia. Y hoy las élites quieren, me quiero ir a mi pequeño rancho, mi pequeña suite, o donde sea, y que no me molesten mi paz espiritual. A ver, yo les puedo asegurar que gran parte de los que siguen estando en posiciones dominantes no tienen paz espiritual, porque es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, me parece que desde un lugar de tanto privilegio transmitir eso es como una decepción brutal, ¿no? Podrías dar otro mensaje. Y no, bajar cortina y que no te molesten las malas noticias. Y bueno, seguramente ella no comparte conmigo esto. Ya venimos enseguida, nos quedan unos minutitos para los telegramas.